Buenos días, tardes o noches. Soy Gabriel Renan Arenas y les vengo a hablar de la historia de Colombia, de su música, de la repartición inequitativa de la tierra y del vallenato como medio de expresión de la protesta social. La presentación se compone de las siguientes secciones: historia social, musical y geográfica del país, el Caribe colombiano, transformación demográfica y reforma agraria, y finalmente el vallenato como canción campesina y de protesta. Una breve historia social, musical y geográfica del país. En el territorio de la actual República de Colombia existen rastros de presencia humana que datan de hace unos 12.500 años. La música, siendo un elemento fundamental en la formación de las sociedades humanas desde la prehistoria, jugó un rol importante en las sociedades prehistóricas de la actual Colombia. Durante muchos milenios las sociedades prehispánicas se desarrollaron de diferentes maneras, de forma que hacia finales del siglo XV, apenas años antes de la llegada de los españoles a las costas del Caribe colombiano, existían varias civilizaciones establecidas en las diferentes regiones del país. Todas estas sociedades tenían instrumentos musicales, los cuales eran utilizados de manera cotidiana y formaban parte de la cultura de estos pueblos. En la primera imagen a la izquierda pueden ver un grupo de indígenas caribe, cuyo nombre persiste en el nombre del Mar Caribe. Con la llegada de los españoles, el cuadro del centro muestra un retrato que anecdóticamente cuenta la llegada de Colón a América y otros europeos al territorio de la actual Colombia. Empezó el proceso de colonización de América del Sur. Estos inmigrantes trajeron consigo su lengua, su religión, su cultura y, entre tantas otras cosas, su música. Cabe mencionar que durante el primer siglo de contacto y presencia europea en el continente, la población nativa se redujo en aproximadamente un 90%. Las razones de esta radical transformación demográfica son variadas. Por un lado, el aislamiento geográfico entre las Américas y el macrocontinente afroeuroasiático tuvo como resultado el desarrollo de enfermedades muy diferentes en ambos lados del Atlántico, por lo que los europeos trajeron consigo un sinnúmero de enfermedades que los sistemas inmunes de los indígenas no estaban preparados para combatir, las cuales fueron responsables de la muerte de una gran parte de la población nativa. Por otro lado, es imperativo reconocer que los colonizadores sistemáticamente esclavizaron, violaron y exterminaron a millones de personas en todo el continente, por lo que muchos historiadores hablan de un gran genocidio cometido en contra de los pueblos americanos. Posteriormente, en el marco del así llamado Triángulo Comercial Transatlántico, grandes cantidades de personas fueron esclavizadas y transportadas desde África Occidental hasta las costas americanas. Durante los siguientes 4 siglos, las culturas africanas, europeas y americanas se mezclaron, creando algo nuevo, algo propio del territorio de la actual Colombia. La última imagen muestra un barco en la que personas de origen africano, específicamente de África Occidental, están embarcadas con cadenas alrededor de sus pies y están siendo transportadas a las costas americanas, ya que han sido esclavizadas en el marco de este triángulo comercial transatlántico. Por más de 300 años, el Imperio Español gobernó sobre una gran parte del continente americano. Durante este tiempo se establecieron estructuras sociales similares a las que existían en la península ibérica. Una particularidad propia de la América española, en contraste con los dominios europeos del imperio, era la muy amplia diversidad racial, que como resultado del así llamado mestizaje, se convirtió en una característica fundamental del tejido social en América Latina. De esta forma, en los diferentes virreinatos del imperio se crearon decenas de categorías para ordenar a las personas nacidas de la reproducción sexual entre africanos, americanos y europeos. Y, de la misma manera, se crearon músicas autóctonas con elementos propios de las idiosincrasias de todos los pueblos que conformaban los componentes de esta mezcla pluriétnica y multicultural. El término mestizaje se refiere a la mezcla de las razas a lo largo del proceso de colonización de América Latina. Colombia tiene una geografía muy variada. El territorio del país es de 1.141.748 kilómetros cuadrados, lo que es más que el territorio de Alemania y España juntas, o un poco menos que el área de España y Francia sumadas. Tradicionalmente se le divide en 6 regiones naturales. El país tiene costas tanto en el Océano Atlántico como en el Pacífico, y adicionalmente posee islas en el Caribe, las cuales son las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como las islas de Gorgona y Malpelo en el Pacífico. En su centro, el territorio nacional es atravesado por completo por la cordillera de los Andes, que en el sur del continente es una sola gruesa cadena montañosa, y en Colombia se separa en 3 cordilleras independientes, entre las cuales se forman miles de valles y cientos de ríos. El suroriente del país se divide en 2 grandes regiones naturales, la Amazonía y la Orinoquía, cuyos ecosistemas se ven fuertemente influenciados por las cuencas hidrográficas de los ríos homónimos.
En la Orinoquía, extendiéndose hasta el interior de Venezuela, se encuentran las inmensas planicies de los llanos orientales. Esta inmensa diversidad geográfica ha hecho del país el segundo más biodiverso del planeta, lo que significa que un inmenso porcentaje de la variedad de especies del mundo se encuentra en su territorio. Desde una perspectiva social, las grandes cordilleras y la amplitud del territorio, entre otros factores, han dado lugar a una gran diversidad cultural y lingüística. Para entender la asombrosa diversidad cultural del territorio, es necesario analizar el rol que las barreras geográficas jugaron en aislar las diferentes regiones del país por siglos, permitiendo que se desarrollaran expresiones culturales muy variadas y distintas. Sin embargo, la geografía no es el único factor que contribuyó a este paradigma. La construcción de infraestructuras viales y férreas, así como la navegación fluvial, solo permitieron una integración parcial del país, y no fue hasta la década de 1960 que las regiones más pobladas, las costas y los Andes, fueron conectadas por completo por ferrocarriles y vías para automotores. Ahora vamos a hablar del Caribe colombiano, o como se le conoce en el país, la costa. Se le dice la costa porque por mucho tiempo la costa atlántica era la principal costa en términos de importancia económica, ya que a través de ella llegaban las importaciones de Europa y de los Estados Unidos. Hoy en día la costa del Pacífico ha ganado en importancia debido a las transformaciones en las realidades geopolíticas mundiales, ya que el área del Pacífico es cada vez más relevante debido a países como China o Japón. La región en la que nace el vallenato, el género musical en el cual se enfoca esta presentación, posee unas características culturales y lingüísticas únicas que la distinguen de todas las demás. El Caribe colombiano es una región muy grande, con un territorio de unos 132.288 kilómetros cuadrados, un área mayor a la de Portugal o a la de los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo juntos. En esta región se fundó la primera ciudad europea en la América no insular, y a través del Mar Caribe llegaron los africanos y europeos al territorio nacional. Adicionalmente, en la región habitan muchos pueblos indígenas que mantienen vivas sus tradiciones, culturas, lenguas y estructuras sociales. Por esta razón, la música tradicional de la costa se divide en un sinnúmero de géneros y subgéneros, y se caracteriza por tener elementos estructurales provenientes de las tradiciones líricas e instrumentales de tres continentes. En los múltiples departamentos de esta parte del país existen importantes actividades agropecuarias, así como también algunas de las ciudades más grandes y antiguas del país. Entre otras, se destacan por su importancia cultural, económica e histórica la ciudad de Cartagena de Indias, la ciudad portuaria de Barranquilla, ubicada en la desembocadura del río Magdalena, el más importante del país, así como las ciudades de Santa Marta, Riohacha y Valledupar. Adicionalmente, el español costeño, dentro del cual a su vez existen múltiples acentos, tiene elementos propios que lo caracterizan y lo diferencian de los dialectos del resto del país. Estas imágenes que ustedes ven acá se las voy a explicar. La imagen número 1 es una imagen de una playa en el Parque Nacional Natural Tayrona, llamada el Cabo San Juan del Guía, para que tengan una idea de cómo se ve el Caribe en Colombia. La segunda imagen muestra mujeres ataviadas con ropas tradicionales de la etnia Wayuu, provenientes de la parte norte de la costa en La Guajira, cerca de la frontera con Venezuela. De hecho, la etnia Wayuu es una etnia binacional, lo que significa que ambos países la reconocen como propia. La tercera imagen muestra el casco de la ciudad amurallada de Cartagena, que es un ejemplo maravilloso de arquitectura colonial hispánica y adicionalmente es una de mis ciudades favoritas en Colombia. La cuarta imagen muestra indígenas de la Sierra Nevada vistiendo sus atuendos tradicionales y con sus mochilas. La quinta imagen muestra mujeres en Cartagena vendiendo frutas, es algo que ustedes verían si fueran a Cartagena, es muy tradicional de la ciudad. Y la sexta imagen muestra músicos que están utilizando los instrumentos tradicionales de la región. Son adicionalmente del pueblo de San Jacinto, se les conoce como gaiteros de San Jacinto, son muy conocidos en ciertos ámbitos musicales en Colombia. Bueno, vamos a hablar ahora de la transformación demográfica y de la reforma agraria. Una de las principales problemáticas sociales que marcaron el transcurso de la historia del país desde principios del siglo XIX fue la repartición de la tierra y el derecho a trabajarla. Como he mencionado previamente, en tiempos del Imperio Español, se establecieron en América estructuras sociales similares a las de la península ibérica. De forma que, al llegar la independencia en la primera mitad del siglo XIX, en el país se mantenían lógicas productivas parecidas al feudalismo europeo. Y de esta manera, y a lo largo de la historia republicana de Colombia, la propiedad de la tierra ha estado en manos de élites terratenientes regionales y esta ha sido trabajada por el grueso de la población.
Gran parte de la riqueza agricultural, mineral y por lo tanto económica del país se encuentra en las regiones rurales del país. Por esta razón, el poder político ha estado directamente ligado a la tenencia de la tierra, razón por la cual los campesinos, quienes han sido el motor de la creación de riqueza en el país, jamás han recibido las reivindicaciones que reclaman. Los habitantes del campo han luchado constantemente, exigiendo una y otra vez que la tierra que ellos trabajan y de la cual emana no solo la riqueza de las élites económicas de las grandes ciudades, sino también los alimentos que proveen el sustento de toda la población, les sea entregada a ellos y a ellas, para que puedan llevar vidas dignas mientras cumplen con su fundamental labor productiva para la sociedad. Sin embargo, los intereses económicos y por lo tanto políticos de las poderosas élites regionales, así como de la clase política tradicional en Bogotá, van en contra de estas reivindicaciones, de manera que la respuesta por parte del Estado y de muchísimos gobiernos a lo largo de los siglos ha sido ignorar el clamor de las gentes del campo por un lado y responder con violencia desmedida y atroz a estas demandas por el otro. De esta forma, forzados tanto por la falta de oportunidades económicas en el campo, causada en gran medida por la paradójica falta de presencia de las instituciones del Estado en el territorio, así como por la así llamada violencia liberal conservadora primero y después por el conflicto armado colombiano en las últimas décadas del siglo XX, una inmensa mayoría de los habitantes del campo se vio obligada a migrar a las ciudades. Según datos del Registro Único de Víctimas del Conflicto Armado, en Colombia hay más de 8 millones de desplazados internos, personas que en muchos casos tuvieron que huir dejando todo atrás y viéndose obligados a empezar nuevas vidas en las grandes ciudades. De esta forma el país experimentó una acelerada y dramática transformación demográfica, pasando de ser uno en el que la mayor parte de la población vivía en el campo a comienzos de siglo, a uno donde de acuerdo con datos del Banco Mundial, más del 81% de la población vivía en ciudades en el año 2019. Cabe resaltar que en el marco del conflicto armado, entre los muchos actores que con su violencia condenaron a tantos millones a abandonar sus tierras, se destaca el rol del Estado, el cual, de la mano de los gobiernos de turno y a través de instituciones como el Ejército Nacional, la Policía Nacional y a menudo en concierto con organizaciones paramilitares y narcotraficantes, ha perpetrado incontables crímenes de lesa humanidad en contra de la población civil. Les voy a explicar las fotos. La primera foto muestra un campesino del área de los Andes, de pronto de Boyacá o de Cundinamarca, que cultiva papa, que está vistiendo su atuendo tradicional con su sombrero. La segunda imagen muestra un campesino del área de la costa. Él tiene el sombrero volteado en la cabeza. Ese sombrero en realidad es propio de los indígenas Zenú, que habitaban en las praderas de la costa antes de la llegada de los españoles, pero se ha vuelto un símbolo de Colombia. Entonces este es un hombre muy característico no solo para la región, sino también para el país. La tercera imagen muestra miembros de las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar que a finales del siglo XX fue uno de los principales responsables del desplazamiento forzado en Colombia y que en gran medida trabajó en conjunto con fuerzas del Estado para desplazar a la población del campo. Y la última imagen muestra lo que las personas del campo tienen que hacer al llegar a las ciudades. Este tipo de barrios en Colombia se les dice barrio de invasión y a este tipo de estructura se le dice cambuche. Básicamente, como ustedes pueden ver, son carpas, tiendas construidas con plástico y por mucho tiempo a la gente le va a tocar vivir así. Eventualmente de pronto consiguen mejores materiales, construyen casas con paredes de madera, eventualmente de pronto con paredes de ladrillo y de esa forma es que las ciudades en Colombia han ido creciendo a lo largo del siglo XX. Bueno, ahora vamos a hablar de la reforma agraria. Las canciones de protesta en las cuales se enfoca esta presentación son propias del contexto de los movimientos campesinos costeños por la repartición justa de la tierra en los años 70. Por esta razón, a continuación explicaré el contexto político y social del país en este periodo. Cabe mencionar que la contextualización se va a extender hasta finales del siglo XX para poder ofrecerles a ustedes una imagen más completa del fenómeno social. En reacción a los masivos efectos productivos, económicos y sociales de la industrialización, que transformaron el mundo en el siglo XIX, en muchas escuelas del pensamiento económico liberal se planteó el fin de las economías campesinas tradicionales, ya que el rol que éstas alguna vez habían cumplido podía ser suplantado por inmensos latifundios, propiedad de las élites económicas de cada nación. En contraposición a este modelo, en el contexto latinoamericano, la respuesta por parte de muchos sectores de la población fue exigir el establecimiento de la propiedad colectiva de la tierra y el reconocimiento de la importancia del campesinado,
Adicionalmente, también el derecho a la autodeterminación de los pueblos. El ejemplo más significativo de este fenómeno fue la Revolución Mexicana de 1910, la cual sirvió de inspiración para los movimientos campesinos del continente. En Colombia, ya desde principios del siglo XX, habían existido múltiples intentos infructuosos de otorgarle la titulación a los campesinos sobre las tierras que trabajaban. A través de la Ley de Reforma Agraria en 1961, bajo el gobierno de Alberto Lleras Camargo, se creó el INCORA, Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. Sin embargo, no fue hasta 1968, durante la presidencia de Carlos Lleras Restrepo, cuando en el marco de una reforma estructural a la ley, se reconoció hasta cierto punto la legitimidad de la ocupación de los predios que el campesinado reclamaba. Un año antes, en 1967, el gobierno había reconocido la organización independiente que representaba a los campesinos de la nación. Esta se llamaba ANUC, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Durante los siguientes años, la ANUC coordinó la toma de tierras en el país por parte de la población rural. Sin embargo, en 1973, los terratenientes del país se reunieron y determinaron que era necesario utilizar su influencia económica y su poder político para frenar este proceso. Al año siguiente, a las legislaciones que habían legitimado el proceso de democratización del acceso a la tierra, se les quitó la potencialidad. La ANUC continuó siendo una importante organización social. Sin embargo, dentro del movimiento se dio un rompimiento estructural entre aquellos que abogaban por la ocupación de la tierra por vías de hecho y por los que argumentaban a favor de una reforma a través de la institucionalidad del Estado. A estas dos líneas ideológicas se les conoció como Sincelejo y Armenia respectivamente. La así llamada línea Sincelejo es de particular interés para esta presentación, ya que la ciudad cuyo nombre lleva es la capital del departamento de Sucre, en el sur del departamento que queda en el Caribe colombiano. Como ya dije antes, la corriente de la ANUC que allí se asentó proponía la transformación del status quo de la tenencia de la tierra en la nación, a través de las vías de hecho. Esta línea se caracterizaba por estar fuertemente influenciada por movimientos y pensamientos de izquierda, por lo que los dos vallenatos por tratar reflejan estas posiciones políticas e ideológicas. En los años 80 continuaron los procesos de movilización en pos de la reforma agraria. Sin embargo, estos ya no contaban con el soporte legal que brevemente había existido a finales de los 60s y comienzos de los 70s. En 1991, la nueva Constitución Nacional garantizó en teoría el derecho del campesinado a una distribución justa de la tierra. Sin embargo, en la práctica esto no pasó. La década de los 90 fue una de neoliberalización del Estado y de la economía. Así que el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, sin financiación y falta de voluntad política e institucional, una vez más no consiguió cumplir con la tarea para la que había sido creado. El INCORA fue disuelto en el 2003. Bueno, lo que esta relatoría relata, valga la redundancia y evidencia, es el abandono del campo y de su población, obviamente por parte del Estado, además del paradigma del modelo de creación de riqueza y desarrollo a través del extractivismo y producción agrícola de monocultivos y grandes latifundios. Este modelo, a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, solo ha beneficiado a muy pocos y ha perjudicado a la inmensa mayoría de las personas. Hoy en día, las luchas sociales en el país continúan, y aunque las voces de los habitantes del campo aún se alzan fuertes, los siguientes sucesos demuestran que la transición de la nación hacia la urbanización ha tenido como resultado una presencia aún más grande de los que luchan por el cambio en las ciudades. Bueno, les voy a explicar las fotos. La primera imagen es una caricatura publicada en un periódico en el país en relación a la reforma agraria, y si ustedes ven en el cuadro de diálogo hablan de el INCORA desalmado. Entonces se critica al INCORA y a la gestión que ha tenido del proceso que supuestamente debería haber realizado. La segunda imagen me parece una excelente foto, muestra un grupo de campesinos con sus azadones levantados protestando por las condiciones en las que les toca trabajar. La tercera imagen es una pancarta propia de la ANUC, ahí pueden ver Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, en la que podemos ver a un campesino y también a un indígena. Para mí lo que este afiche muestra es que la ANUC no solo quiere representar a los campesinos mestizos, por así decirlo, sino también a todas las demás personas y a los demás grupos poblacionales que viven en el campo, como lo son, por ejemplo, los indígenas o, en otros contextos, los afrocolombianos. Y por último, vemos una imagen en la que se muestra a oficiales del Estado con un letrero atrás que dice la reforma agraria en marcha. Entonces vemos que, por lo menos desde una perspectiva de
la imagen que la institucionalidad quería dar hacia afuera, se decía que la reforma agraria se iba a hacer, pero como sabemos, no se hizo. Entonces ahora vamos a hablar del vallenato como canción campesina y de protesta. La música es una de las pocas características universalmente presentes en absolutamente todas las sociedades humanas. Y precisamente debido a su rol central en el repertorio de la expresión humana, es que su papel como medio de protesta social a lo largo de la historia ha sido fundamental. Como ya dije, el vallenato nace de la mezcla de las tradiciones musicales propias de culturas de 3 continentes. Entre otros componentes notorios está la influencia de la percusión rítmica africana, así como la melodía instrumental de cantares indígenas. Y por supuesto, sus letras, las cuales están escritas en español, un idioma que, aunque no se originó en América, es hoy definitivamente propio del territorio y de la idiosincrasia de este. El vallenato, como tantas otras expresiones culturales humanas, se desarrolló paulatinamente, en el transcurso de las vidas de aquellas personas que le dieron forma. Algunos de los ejemplos más antiguos de canciones precursoras de este datan de hace unos 300 años, más o menos, durante el periodo de dominación hispánica del territorio. En un principio existieron múltiples combinaciones de instrumentos que cumplían los roles estructurales de la percusión y la melodía. Como ejemplo les puedo mencionar que como instrumentos melódicos tradicionales se destacan la gaita de origen indígena y la guitarra, las flautas y las dulzainas de origen europeo. Por su parte, la influencia afro en la formación del género se evidencia en la percusión rítmica que lo caracteriza. Por último, el cantar europeo, más específicamente español, es el que le da al género su carácter de relato del cotidiano y de su música popular. Geográficamente el género surge en el norte del actual departamento del Magdalena y en el sur de La Guajira, y la historia de su desarrollo es un testimonio de su carácter campesino. En el siglo XIX, los jornaleros que trabajaban arriando ganado en la costa Caribe, y particularmente en la región del Valle de Upar, posteriormente Valledupar, acompañaban su labor con cantos alegres sobre sus vidas y cotidianos. A estos cantares se les conocía como cantos de vaquería. Durante los siguientes 2 siglos el género continuó evolucionando hasta tomar la forma que hoy conocemos. Pero, antes de proseguir con la historia del vallenato en el norte del Caribe colombiano, debo introducir a uno de los más importantes instrumentos de este, el acordeón. El acordeón, o más específicamente la patente del acordeón, fue registrada en mayo de 1829 en Viena, que en ese entonces era capital del Imperio Austriaco de los Habsburgo, el cual dominaba gran parte de Europa del Este y los Balcanes. La patente fue registrada por un inventor de origen armenio-rumano llamado Cyril Demian. A partir de entonces se comercializó y popularizó en toda Europa, eventualmente llegando a los puertos del Caribe colombiano como resultado del comercio marítimo. Una vez en Colombia, se empezó a formar el trío instrumental que conforma la estructura del vallenato contemporáneo: la caja, la guacharaca y el acordeón. En la primera imagen, aquí en la diapositiva, pueden ver los tres instrumentos. Primero la caja, el de la mitad es una guacharaca y el grande es un acordeón. Los primeros cantantes vallenatos eran principalmente hombres que viajaban a lomo de mulas, burros y caballos entre las poblaciones de la región y que al llegar a los pueblos iban tocando sus acordeones mientras cantaban las noticias que traían desde otras partes. Aquí me permito citar a Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, oriundo de Aracataca, Magdalena, quien en una entrevista radial en 1991 decía al respecto lo siguiente. Abro cita. En Aracataca, cuando yo tenía la pasión de que me contaran cuentos, vi, muy niño, el primer acordeonero, los acordeoneros que salían de la provincia de Valledupar y que aparecían en Aracataca contando las noticias de su región. Y recuerdo haberlo visto la primera vez porque era un viejito que estaba sentado en una especie de feria que había en Aracataca y tenía el acordeón puesto en el suelo al lado de él. Y yo no sabía qué instrumento era, qué cosa era eso. Y me quedé ahí esperando a ver qué era, hasta que de pronto él sacó su acordeón. Y ahí conocí el acordeón, porque el acordeón no es un instrumento autóctono de Colombia. Yo no lo había visto, lo vi, y entonces el hombre empezó a cantar un cuento, a contar una historia. Y para mí fue una revelación. Cómo se podía contar historias cantadas, cómo se podía saber de otros mundos y de otros países y de otras gentes a través de las cosas que contaban cantando. Cierro cita. La historia temprana del género está llena de relatos cuasi mitológicos, que se han convertido en parte del folclore regional y nacional. Una de las más destacadas es la de Francisco Moscote Guerra, mejor conocido como Francisco el Hombre. Se dice que una noche oscura, cuando el cantante de camino a algún lado iba cantando y tocando su acordeón, se le apareció el diablo,
quien lo retó en duelo vallenato, también conocido como piquería. Francisco valientemente lo derrotó y prosiguió su camino. La segunda imagen en la diapositiva ilustra justamente este momento del folclore regional y nacional. Ahí pueden ver a Francisco el hombre con su acordeón y en el fondo hay una figura oscura con cuernos que también tiene un acordeón, que es el diablo. La historia del vallenato es aún hoy en gran medida una recopilación de tradiciones orales. Por esta razón, hasta sobre el origen del nombre del género existen diferentes versiones. Una de ellas dice que a comienzos del siglo XX, en pleno auge económico de la zona bananera, trabajadores de toda la costa y otras partes del país llegaban a trabajar en las inmensas plantaciones de banano. Se cuenta que al llegar lo primero que se les preguntaba a los nuevos jornaleros era: ¿y usted de dónde es, compa? En este contexto se encontraban también los provenientes del Valle de Upar, quienes respondían: yo soy nato del valle, de donde surge el término vallenato. Otra versión dice que gran parte de los cantantes viajeros, pioneros del vallenato, eran enfermos de vitiligo, una enfermedad común en la región. Quien la padece pierde el pigmento en ciertas partes de su piel y como resultado tiene una piel de dos colores. A estas personas se les decía tradicionalmente vallenato, en referencia a las crías de la ballena. Según esta versión de la historia, de esta forma surgió el término vallenato para referirse a estos cantantes y posteriormente al género en general. Durante la segunda mitad del siglo XX el vallenato se convirtió en un género musical altamente comercial y por esta razón los músicos vallenatos se profesionalizaron. En toda la costa se fundaron escuelas musicales y adicionalmente el arquetipo tradicional del vallenatero que cantaba y que había aprendido a tocar acordeón sin estudios formales empezó a ser gradualmente reemplazado por conjuntos vallenatos de músicos especializados en cada instrumento. Uno de los primeros ejemplos de músicos de este estilo es Jorge Oñate. Debido al gran éxito comercial del género, el carácter de sus letras cambió. Este nuevo vallenato se caracterizaba por tener letras de carácter conservador de las estructuras sociales establecidas. Entre otros ejemplos, los roles de género tradicionales y el rol de la mujer como subordinada al hombre son algunos de los temas principales de algunas de las canciones más conocidas. Cantautores como Máximo Jiménez y Armando Zabaleta, entre muchos otros, son exponentes de otro vallenato, uno que vuelve a sus raíces campesinas, cuyas letras hablan de las problemáticas sociales, económicas y políticas del momento en que vivían. Estos nuevos vallenatos, de y para el campesinado, se convirtieron en elementos representativos de los movimientos sociales, que buscaban transformar las lógicas de poder y la repartición de la tierra en el complejo, confuso y violento contexto de la Colombia del siglo XX. Como ya dije, las canciones que usaré como ejemplo son de la década de 1970. Sin embargo, al escucharlas más de 50 años después, sus textos resuenan con el clamor de un pueblo que después de siglos sigue exigiendo el cambio y el derecho a una vida mejor, a una vida digna, el cual, a pesar de tanta violencia, a pesar de tantas injusticias y tantos reveses, o tal vez precisamente debido a estas, continúa alzando la voz en contra de quienes a lo largo de la historia han imposibilitado y conspirado en contra de un desarrollo justo y sostenible en todo el país y para el grueso de la población. Finalmente les explico las últimas imágenes. La tercera imagen muestra a Máximo Jiménez, que es un importante cantautor y también uno de los artistas que canta una de las canciones de las que vamos a hablar en la clase. La cuarta imagen es un álbum de Armando Zabaleta, que es otro exponente de este vallenato campesino. Y la quinta imagen es la carátula del álbum El Indio del Sinú, que es tal vez el álbum más conocido de Máximo Jiménez. Muchas gracias por su atención y les deseo a todos un buen día.